Hoy, en Misión Posible, el ciclo de la Fundación Educación y Trabajo, vamos a analizar conjuntamente otro artículo de Harvard Business Review, edición latinoamericana. En realidad es un artículo de Schachter, que es un profesor de psicología de la Universidad de Harvard, que escribió un libro que se llama Los 7 pecados de la memoria. Es un libro muy interesante y el artículo es muy interesante porque lo que dice es cómo debemos manejar nuestra memoria para sacar el mayor provecho de ella. Básicamente nos plantea que hay dos tipos de memoria: la memoria de las experiencias y la memoria que hace a los conocimientos. Ambas debemos gerenciarlas de forma tal de poder, como decíamos en otra oportunidad, de llegar a la cuarta edad, entre los 80 y los 100 años, teniendo el pleno uso de nuestra memoria. ¿Qué es lo que dice? Que de estos 7 pecados capitales que tenemos sobre el uso de la memoria, 3 son por omisión, es decir, cosas que no hacemos. Y los otros 4 son por comisión, cosas que sí hacemos. Lo primero que dice es, digamos, el tema de la pérdida de la memoria, que realmente dice nuestro invitado muy fuertemente, que depende fuertemente esa teórica pérdida de la memoria de cuán uso hacemos nosotros de recordar esas experiencias y de recordar esos conocimientos. El segundo es el tema del bloqueo. Es esto que decimos, lo tengo en la punta de la lengua y no lo recuerdo, ya me va a salir. Lo que dice Schachter es que cuando nos ponemos compulsivamente a querer recordarlo, en general nos cuesta mucho más, porque nos tensionamos y ese estrés hace que no nos acordemos. Tenemos que aprender a relajarnos y solo vuelve a nuestra memoria. El tercero es el de distracción. Eso típico que nos pasa cuando alguien se presenta y dice su nombre y nosotros, porque no estábamos con la disposición a escuchar y a retener ese nombre, nos olvidamos. Para tratar de estos temas, de los dos tipos de memoria, la episódica y la memoria que tiene que ver con el conocimiento, la semántica, y de los otros pecados de la memoria, es que hemos invitado al doctor Horacio Krell, que es socio fundador de ILVEM y que es un experto en el manejo de la inteligencia, doy fe que de la memoria, por las ejercitaciones, y bueno, que tiene en su haber, ya vamos a ir recordando todo lo que ha hecho, no por edad, sino por dedicación, ¿no? Horacio, ¿qué es la memoria? La memoria es un sistema que tiene 4 partes. Primero, el input, el ingreso de la información. Luego, la representación, porque la realidad está ahí, pero una cosa es la realidad y otra cosa es la percepción. Cómo nosotros interpretamos el hecho. Por eso Nietzsche decía que no hay hechos sino interpretaciones. Entonces tenemos, primero, el input. Segundo, cómo lo representamos. Tercero, cómo lo guardamos, y más adelante, cómo lo recuperamos. Este sistema es el sistema que se llama memoria. Hay una parte interesantísima del artículo que dice, siempre valoramos la memoria con respecto a la historia y no tenemos tan presente el valor de la historia para, digamos, el futuro. ¿Cuál es esa interrelación entre la memoria y el futuro? Esto lo decía Einstein cuando apelaba a que la imaginación es más importante que el conocimiento, porque la memoria en sí mismo es un capital, pero depende de cómo se use. Si la persona no lo puede usar con inteligencia, es decir, para resolver problemas, la memoria lo puede llevar a un desastre, a uno de los pecados que señala Schachter, y uno de ellos ha sido, por ejemplo, el Cabo Cañaveral en 1986, un desastre por distracción, que es uno de los pecados. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Claro, los ingenieros no se dieron cuenta o no pensaron por distracción que en la Florida podría hacer frío. Entonces en Cabo Cañaveral... Sí, que es donde sale... Se produjo una combustión en el cohete disparador y
sucumbió la experiencia justamente por una distracción de los ingenieros, que nunca se les había pasado por la mente que podía hacer frío en la Florida. Que podía haber una diferencia térmica. Recordemos que Cabo Cañaveral es donde salieron las Apolos, las distintas naves, digamos, hacia la Luna y hacia la estratosfera. Pecado de comisión, dice Schachter, podemos recordar el hecho y no necesariamente la fuente. Y esto dice que es muy importante, por ejemplo, y vos lo parafraseás y lo trabajás muy bien en tu artículo, en el sistema judicial y en los testigos, cuando recuerdan un hecho y se lo atribuyen a un posible culpable, que no necesariamente es el culpable. Claro, porque el sistema de testigos está basado en el arte de magia. Una persona estuvo ahí, entonces pensamos que va a recordar porque estuvo ahí. Pero las fallas de la memoria con el tiempo son tan grandes que la persona puede culpar a un inocente. ¿Cuántas personas se han comido una prisión por un testigo que se equivocó? No por un testigo falso, porque la persona cree estar diciendo la verdad, pero le falla justamente la memoria. Otro de los aspectos interesantes es el de los pecados, digamos, posibles, es el de sugestión. ¿Cómo lo definirías vos? El pecado de sugestión es cuando un manipulador de la memoria puede hacerle creer a otra persona un recuerdo falso. Por ejemplo, en nuestro país tuvimos el tema de los desaparecidos, a los cuales les inventaron una memoria falsa. Entonces esa persona ya ha perdido hasta su identidad, en base a una manipulación que se ha hecho. Pero el cerebro, lamentablemente, como pieza mecánica, se presta mucho a la manipulación. Hagamos un ejercicio con... Que ese me encanta, hagámoslo. Hagamos un ejercicio para que vean cómo el cerebro nos puede manipular. Por ejemplo, ¿de qué color es habitualmente la nieve? Blanca, teóricamente. Claro, la heladera... Blanca. ¿Y el lavarropa? Blanco. Entonces, ¿qué bebe la vaca? Leche. No, agua. Observen cómo el cerebro nos lleva directamente al error por una sugestión del orador. La persona, si nos presentan de determinada... Todo blanco y... Y uno se equivoca porque la vaca en realidad produce la leche, pero bebe agua. Acá tenemos tipificado... Que no me escuche mi padre porque si no se levanta de su tumba y me mata. Si yo diciendo que la vaca bebe leche. Acá vemos cómo muchas veces el cerebro funciona en piloto automático y ahí está el peligro de la memoria, porque muchas veces nosotros la memoria no sabemos construir el capital. Entonces no es lo mismo una memoria que la otra, porque generalmente hay mucha basura y hay un dicho de informática que si entra basura sale. Entonces es muy importante cómo se construyó la memoria que tenemos. Pero además, una vez que la hemos construido, ¿cómo la usamos? No es lo mismo un capital usarlo al 10% que al 5% o negativamente, que dé pérdida. Muchas veces se pierde la memoria. ¿Por qué? Porque tampoco existe el tercer factor, que es la técnica de memorización. Teóricamente, por la neuroplasticidad, el cerebro no tiene ningún límite. Tenemos una capacidad extraordinaria de seguir creciendo y creciendo. Sin embargo, cuando la persona no tiene una vida creativa y enriquecida con el conocimiento, se estanca la memoria y no tiene un mecanismo para crecer. Entonces puede venir, como nos ocurre a nosotros, estudiantes que están por recibirse y tienen el cerebro quemado, porque no han podido generar unos mecanismos o técnicas de memorización y utilizan el modelo de la fuerza bruta. Ahí vos decías en tu artículo, digamos, complementario o desde otro punto de vista, que en general en las escuelas y en nuestras escuelas fuertemente, o los profesores dicen, es malo estudiar de memoria. ¿Por qué vos crees que no es malo estudiar de memoria, o en qué casos es conveniente o en qué casos no? ¿O cómo debe utilizarse la memoria para que sea, para estudiar en la forma correcta? Newton decía, yo no soy un genio, estoy parado sobre las espaldas de gigantes. ¿Qué quiso decir? Que si él no hubiera podido memorizar o leer lo de sus antecesores, nunca hubiera podido llegar a donde llegó. O sea que la lectura, la administración del tiempo, porque las personas corren todo el día, entonces no les alcanza ni siquiera para leer los temas de su especialidad. Por eso los cursos de lectura rápida forman parte de la conexión con la memoria, porque no es tan bueno tener una memoria muy fuerte si uno lee despacio, porque ¿de qué me sirve
tener si una mi buena procesador memoria, es lento. si soy lento, mi tiempo nunca me va a alcanzar, siempre voy a estar corriendo como un bombero. En cambio, la persona que combina bien el método de lectura veloz, que permite leer más rápido y con mayor comprensión, con la memoria, aumenta la productividad. Al mismo tiempo, la memoria se enriquece, porque con la memoria nosotros aprendemos, pero al aprender la modificamos. O sea que cuando leemos hacemos la principal gimnasia para el cerebro, que es elaborar, sintetizar, representar, archivar el conocimiento. Y también se conecta con la oratoria, porque si uno no tiene memoria tampoco puede expresarse con facilidad. Vamos a ir a más Misión Posible en el próximo bloque.